Shalom, shalom. Que el eterno Dios de Israel los bendiga de una manera abundante, que tengan una buena semana. Y bienvenidos a la continuidad de lo que venimos hablando desde la semana pasada sobre las 7 ataduras. Bien, Baruch Hashem, porque el Eterno nos ha venido permitiendo iniciar la identificación de estas 7 ataduras para soltarlas, para liberarnos y avanzar a un nuevo nivel. ¿Ok? Es bien recordar que estamos en el mes de Elul, el mes de la misericordia. Este es un mes donde es importante la Teshuvah, retornar a Hashem, el Tikkun, la rectificación y toda la serie de pasos que estos marcan. De igual manera es importante incrementar el estudio de la Torah, como lo que es la Sedaká, ayudar al prójimo. Es importante aumentar la tefilá, la oración al Creador. Este es un mes donde estamos próximos a que llegue el día de Rosh Hashanah, lo que muchos conocen como el nuevo año hebreo, para otros el nuevo año judío, dándole como títulos estos nombres, pero en sí, para todas las personas que obedecen Torah, este es el año nuevo, no el mal llamado 31 de diciembre. Ok, bajo este conocimiento vamos a recordar un poco de lo que dijimos en la clase anterior. Hablábamos sobre la circuncisión del corazón y lo importante que es, y que es el primer paso para llegar a la circuncisión de la carne, que no es como dicen las denominaciones, las religiones, que está abolido, que no es así. Que decir tal cosa es decir que la Torah de Hashem está abolida, y la Torah de Hashem no está abolida, está más vigente que nunca. La Torah de Hashem, muchos dicen es ley, no, es instrucción de vida, cómo vamos a vivir, cómo vamos a actuar, cómo vamos a pensar, cómo nos vamos a regir durante nuestra vida para tener el éxito prometidos en las Escrituras, para obtener la paz que hablaba nuestro santo Rabbi Yeshua, el Melet HaMashiach, el cual nos enseñó sobre una shalom especial. Esta shalom es la que enseña la Torah y la que nos otorga la obediencia a la Torah. En el transitar de nuestra vida, en el proceso de sanidad de nuestra vida, en el proceso de reconocimiento y de retorno al Creador, cuando llevamos ya un tiempo normalmente queremos correr, cuando apenas hemos empezado a caminar. ¿Okay? Y eso es un grave error que cometen muchos y que todos hemos cometido. Apenas estamos empezando a caminar en el camino del Creador y ya queremos correr. Vuelvo y repito, es un grave error, ya que el camino que nos marca y enseña la Torah es un camino que nos llevará a confrontarnos a nosotros mismos, nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de actuar, nuestra manera de amar, de querer, de valorar. Y siempre vamos a tener dos caminos: el camino que Hashem nos enseñó y el camino que escogió el hombre que es perverso. El camino en esta confrontación del perverso, es decir, así soy, así nací, así me quedo, violando principios escriturales y trayendo juicio a su vida. Tal vez la persona que reconoce que Hashem es soberano y entiende que fue creado a imagen y semejanza del Creador, por tanto, lo que es malo y negativo en su vida tiene que ser erradicado completamente. Dice: tengo un mal carácter, pero voy a cambiarlo. Tengo una manera mala de pensar, pero voy a cambiarlo. No sé amar, voy a aprender a amar. Ahora, esto es lo esencial del camino. Después, buscamos cómo hacerlo. Para eso es necesario un maestro de Torah, alguien que te instruya. En el camino de la vida necesitamos un maestro y un alumno. El maestro para que te dé las instrucciones y las directrices para encaminarte en el camino de Hashem, en el camino de su Torah, qué debemos hacer y qué no debemos hacer, recordando que hay normas escriturales que son en generales, hay otras que solamente corresponden al judío. Por ejemplo, el tzitzit, muchos dicen no, el tzitzit es mío y no son judíos. Y esto es un grave error porque viola un principio escritural que Hashem le dice no, si lo quieres, hacer procesos de conversión a judío, no el judaísmo.
Porque dentro del judaísmo hay tanto judíos como justos de las naciones, que son esos extranjeros que decidieron obedecer al Creador. Judaísmo no es una religión, sino son las instrucciones que el Creador nos dejó en la Torá. Así que hay que sacarnos ese chip de mente que judaísmo implica una religión. No, el judaísmo trasciende más allá porque está pegado a la Torá y porque obedece Torá y porque te enseña a ser mejor persona. Porque te enseña a dejar lo negativo y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Eso es el judaísmo. Hay un gran problema de la gente que es judaísmo. No, judaísmo es de judíos. No, judaísmo es el camino que elige la persona que quiere honrar a Hashem. No es una religión, es un término nuevo de esta era, sí. Pero es un término para referirse a las personas que deciden obedecer Torah. Ok, entonces, en este camino que nos lleva a confrontarnos a nosotros mismos y que unos deciden quedarse iguales, violando un parámetro escritural, porque alguien que se quede igual no ama a Hashem. Y el otro camino es el camino que nos da Hashem, el único camino, que es el único camino hacia la vida eterna, y es cambiar y obedecer a Torah. Porque la obediencia a la Torah te lleva a cambiar. No se trata de que me están obligando a cambiar, no. La obediencia a la Torah te lleva a cambiar. En la primera parte, la semana pasada, hablamos sobre lo esencial, que es el perdón hacia los demás, hacia uno mismo, pero que es algo necesario para dar pasos firmes en el caminar de enseñanza de las Santas Escrituras. Pero resulta que cuando logramos perdonar, sea a nosotros mismos o sea a los demás, viene algo que es llamado como miedo. El miedo de volver a caer donde mismo, el miedo a volver a cometer los mismos errores, el miedo a volver a reincidir el mismo mal camino, el miedo de tomar malas decisiones y muchas diferentes de miedos en las áreas de nuestra vida. Miedos que nos dan miedo porque no queremos fracasar y regresar al punto de inicio de donde Hashem nos sacó. Pero lo más trágico de todo esto, lo más trágico del miedo, es que la mayoría de las personas, gran parte de la población, sobre todo en las denominaciones religiosas, las personas ligan miedo con el temor. Y esto es algo totalmente errado, ligar estos dos principios. Temor a Hashem a miedo. ¿Ok? El temor infunde respeto, infunde reverencia, obediencia y cosas que nos llevan a honrar a Hashem. El temor infunde la obediencia, a pegarse a la Torah y a aprender Torah cada día más. El temor nos lleva a eso. Por eso escrito está: el principio de la sabiduría es el temor a Hashem, o el temor a Dios, dicho por el Melech o rey Salomón. Pero el miedo no es temor. El miedo es una limitante que no nos permite avanzar y crecer. Y aún peor, el gran dilema del miedo, el gran dilema de tener miedo, es que la gente empieza a ver a Dios como si Dios fuera algo malo. Y Hashem no permita que pensemos tal atrocidad. Hashem no permita que pensemos tal cosa tan negativa y fea. Hashem no permita que nuestros pensamientos se vinculen a que de Hashem viene lo malo. Hashem no permita eso. Porque de Hashem solamente viene lo bueno. Pensar, recalco, que de Hashem viene lo malo. O pensar que Hashem tiene algo malo es una atrocidad, es una abominación. Por consiguiente, el miedo no permite que reconozcamos nuestros errores y nuestras fallas. Y creemos en nosotros un sentido de moral, una moralidad errada para protegernos. Una protección errada. Porque buscamos protegernos de nuestro falso credo del miedo, que creemos que el miedo es el mismo temor. Y el gran dilema que tenemos aquí es que cuando las personas logran vencer este falso miedo, automáticamente pierde el temor a Hashem.
Ejemplo, lo vemos cuando a una persona se le dice, no hagas esto porque te puede pasar esto. Y viene la persona y lo hace y ve que no pasa nada y vuelve a reincidir y hace cometer el mismo pecado. Y así mismo pasa con cada uno de los pecados. El ser humano tiene miedo pero no temor. Allí el gran dilema, el gran problema de la sociedad. El ser humano peca y según su corta vista no pasa nada. Pero resulta que si tuviera una buena vista, se diera cuenta que el pecado fragmenta su alma y enfría su corazón. ¿Qué ejemplo vemos en esto? Algo muy normal que se habla en todas las denominaciones y que todas las denominaciones comparten es la parte de la relación íntima. La relación íntima es para el matrimonio y es una verdad. La relación íntima es para el matrimonio y tener relaciones antes del matrimonio es pecado. Y le enseñan a los jóvenes que es pecado y está bien. Y el joven, como sabe el principio de que peca tiene consecuencia, viene y tiene relaciones y ve que no hay consecuencia. Y vuelve a tener es decir, peca, peca y peca. Y lo peor, humanamente hablando en su mente corta, lo peor que el joven cree, el joven dice, lo peor que me puede pasar es que quede embarazado a joven edad y eso está mal. Porque los bebés y el embarazo es una dádiva de Hashem, no hay nada malo ahí. Hay nada malo. Y pensar que hay algo malo ahí es violar también un mandamiento. Ya que las relaciones es una dádiva que Hashem preservó para el matrimonio. Y que es una dádiva que el Creador otorga. El crear hijos es una dádiva que el Creador nos dio, pero para un propósito. Marcado en el marco matrimonial. Y esto es algo que debemos comprender, es algo que debemos entender. Pero el dilema no es entender eso, sino que el joven, no solamente muchos piensan esa tal atrocidad, que la peor desgracia es tener un hijo joven porque no estoy bien económicamente, porque no estoy preparado. Y esos son los dilemas y las consecuencias que el hombre ve, que el ser humano ve. Entonces, cuando tienen un hijo a temprana edad, se cuidan de que su hijo no tenga hijos a temprana edad, porque según ellos, esa es la consecuencia, que tengan hijos a temprana edad y no tengan como que darles, y no tengan cómo ayudarlos, y no tengan cómo ejercer todo lo que implica tener un hijo. Y de una parte es una verdad. Son una de las implicaciones, pero son implicaciones humanas. Porque las implicaciones humanas se evitan fácilmente, pero las implicaciones espirituales no se evitan tan fácilmente. Le explico. Una persona, vamos a poner que violó un mandamiento, se le fragmenta un lado del alma. Se le fragmenta. Y el alma fragmentada no tiene sanidad hasta que practica el proceso de Teshuvah, retornar a Hashem, y Tikkun, rectificación. Por consiguiente, si no existe la Teshuvah y el Tikkun, no hay sanidad en el alma. Por eso es tan importante la sanidad en el alma. Ya saliendo de lo que es el ejemplo, avanzamos. Y como pasa con este pecado, pasa con muchos. Y así van en la vida. Hasta que su vida se convierte en un barco que va a la deriva sin saber a dónde va. Cree saber, porque así es el ser humano. En su propio intelecto cree saber, pero no es así. Cree entender, pero no es así. Y esto es nada más que una persona con una contaminación interna. Simplemente por dejarse guiar por su inclinación negativa, y gracias a esto se empieza a fragmentar su alma. Se empieza a fragmentar cada área de su vida, sea estabilidad emocional, sea carácter. Muchas maneras se puede fragmentar las áreas de nuestra vida. ¿Y cuáles son las más altas demostraciones para ver esto? No hay paz, una paz que es constante, no es paz. Una depresión que de repente está deprimido
y de repente estás feliz. La bipolaridad, el mal carácter, el enojo constante, la insatisfacción con las cosas, no confiar, dudar, inseguridad, vivir en conflictos tanto internos como externos y muchas cosas negativas que vemos como normales en la sociedad de la actualidad. Pero esto tiene una raíz almática, tiene una raíz netamente espiritual. Ese es el problema de las personas con miedo y no con temor. Confundir el miedo con temor nos lleva a que en algún momento venzcamos a ese miedo y pequemos deliberadamente, y Hashem no lo permita. El miedo se vence, el temor no se vence, porque el temor es algo que nace para quedarse. El miedo es algo que viene y se desaparece en algún momento. El miedo no tiene nada que ver con Hashem. El miedo humano tiene que ver con nuestra incapacidad de entender que Hashem tiene el control de todas las cosas y que hay que tener temor de Hashem. Pero si sabemos qué es el miedo, ¿cómo sabemos qué es el temor? Una persona con temor obedece a Hashem, siempre busca el bien, busca la luz, si falla pide perdón, perdona a los demás, retorna al Eterno cada vez que se desvía y busca no desviarse, sabe amarse, sabe amar a los demás, tiene dominio de su vida porque está pegada a la Torah. Y aquí una condición, tiene dominio de su vida porque vive apegada a la Torah. Y esas personas son las que le suceden como está escrito, y todo les obra para bien. Una persona que obedece Torah, por más desgracia que le pueda venir en la vida, todo les obra para bien. Porque siempre ve la luz al final del túnel oscuro. Siempre ve la luz al final de esa oscuridad. Entonces, la misma pregunta que nos planteamos anteriormente, nos la tenemos que volver a plantear. ¿Seguimos como vamos? ¿O empezamos a avanzar y a purificar nuestra vida? Empezamos a sanar las áreas fragmentadas de nuestra alma. Empezamos a restaurar nuestra alma. Somos valientes y nos esforzamos para así empezar a crear un espíritu con un temor genuino a Hashem. Y que no quiere decir que nunca fallaremos, sino que a pesar que vengan fallas, sino que a pesar que vengan tropiezos, no nos rendiremos, no nos quedaremos en el fango, sino que nos levantaremos, avanzaremos, creceremos y reconoceremos cada área fragmentada de nuestra vida y avanzaremos a un nuevo nivel. Perdonaremos a quienes debamos perdonar. Pediremos perdón a quien debamos pedir perdón, así sea con nosotros mismos. Y sobre todo, retornaremos a los brazos del Creador. Retornaremos a los brazos de aquel que nos formó en Bereshit, en el principio. Y empezaremos una transformación en todas las áreas de nuestra vida, con el fin de acercarnos cada día más al Creador. Recordemos estas palabras de un rabino. ¿Quién no vive para mejorar cada día? ¿Para qué quiere vivir? Una persona que no mejora cada día no vive. Es simplemente, la escritura lo cataloga como un alma muerta. ¿Por qué un alma muerta? Porque una persona que no vive para honrar a Hashem y para obedecer Torah es calificada como un alma muerta. ¿Por qué? Porque no está el Ruach, el espíritu del Creador en su vida. Y el espíritu del Creador es el que vivifica la vida del ser humano, el que purifica cada área de nuestra vida y el que nos permite ser lo que la Escritura llama alma viviente. Ya avanzamos en la área del perdón. Ahora entendemos que debemos sustituir el miedo por temor. Tengo miedo a fallarle a Hashem, me apego más a su Torah. Tengo miedo de volver a reincidir en mi error pasado. Me apego más a la Torah. Aumento la tefilá, aumento el estudio de la Torah, aumento la ayuda al prójimo.
empiezo a practicar el amor propio, empiezo a practicar el amor hacia los demás, porque cada mandamiento que cumplimos es una vela que se enciende en nuestra alma, lo cual permite que irradie una luz interna que nos ayuda a avanzar en cada día. Y la mayor luz que hay es la luz que Hashem nos brinda al obedecer Shabbat. Decidimos obedecer Torah y ser luz, o decidimos desobedecer las instrucciones de vida y ser tinieblas. Recordemos que así como el sol nos demuestra que la luz alumbra bastante, y la luna nos demuestra que aún en la más densa oscuridad, la luz no para de brillar. Aún la oscuridad de la noche no logra opacar la luna. Así pasa con los que obedecen Torah. Son como el sol que brillan de una manera que resplandece todo el lugar donde va, y también son de que aunque venga la oscuridad más grande que exista, aún brillarán y serán la luz en medio de las tinieblas. ¿Somos la luz en medio de las tinieblas o somos las tinieblas? Hashem nos dio un solo camino. Yeshua dijo, somos el camino, soy el camino, la verdad y la vida. Yeshua nos conduce a la vida eterna. ¿Cómo nos conduce? Porque nos enseña a obedecer Torah. Pero por los méritos interpuestos en su vida, en su obra y en el madero, fuimos injertados, y ahora la Torah también forma parte de nuestra vida. Lo que se nos fue alejado de nuestra alma debido al pecado los pecados que cometimos, que nos llevó a alejarnos de Hashem, por los méritos de aquel, de Mashiach, hoy somos reinjertados y estamos reinjertados y podemos ser reinjertados para otra vez direccionarnos hacia el camino de la Torah. El camino de la Torah direcciona a la vida eterna, direcciona el éxito que marca la Escritura, a la paz que marca la Escritura. No consta de que no te viene en proceso, consta que ningún proceso te derribará permanentemente. Podrá hacerte caer en algún momento, somos seres humanos, pero de ahí te vas a levantar 10 veces, 7 veces, muchas veces, las veces necesarias, y serán más fuertes. Porque de Hashem es la gloria, de Hashem es la misericordia, el poder y la grandeza. Y todo aquel que obedece Torah, Hashem derrama su gloria y su cobertura especial sobre su vida. Practiquemos el temor de Hashem en esta semana, el honrar a Hashem en esta semana, y no solamente en esta semana, sino toda nuestra vida. Digo en esta semana porque es un punto que nos reforzará al siguiente punto que tocaremos el domingo siguiente. Entonces de eso se trata, que cada clase nos brinda un principio, lo cual nos ayudará a fortalecernos para vencer la otra inclinación que tenemos, la negativa. Y cada principio nos llevará a un nuevo nivel, y cada obediencia nos liberará de una atadura. Decidimos, ¿seguimos en el camino de los hombres que conduce al camino de muerte, o seguimos el camino de la Torah que conduce a la vida eterna? Sin más nada que agregar y decir, que tengan una buena semana, Shabbat Tot, una semana llena de bendiciones, de éxito, donde la cobertura de Hashem esté sobre su vida. Hashem les bendiga y Hashem les guarde.